algo de su familia, cómo era, en fin. Y yo creo que siempre es importante conocer esa parte humana, esa parte cotidiana de los héroes. Hola, por favor. 8 chocolatitos bien calientes, por favor, y un cuadrito. Sí, yo también. Dice que soperito es delicioso, que tengo entendido porque he investigado que a usted te gustaba mucho. Así es, de mis favoritos. Muy bien. Bueno, pues como le decía, ¿cómo fue su vida antes de encabezar la insurgencia? Platícame de ella. Bueno, mi vida fue holgada. Nací en el seno de una familia sencilla, pero sin carencias. Mi padre, Cristóbal Hidalgo, fue administrador de la hacienda de Guadalajara. Mi madre, de María Gallega, murió al dar a luz a su último hijo. Esto era algo muy común en esas épocas. Fuimos 5, y hubo de todo, como nos dije. José Joaquín, el primogénito, y yo fuimos puros. Mariano, el tercero, fue administrador. Él me acompañó hasta la muerte. José María fue oficial del ejército realista, y Manuelito, el más pequeño, fue abogado. Ahora dígame una cosa, ¿por qué se dedicó al sacerdocio? ¿Realmente usted tenía vocación religiosa? Me dediqué a la vida eclesiástica como todos aquellos que gozábamos de la lectura y del estudio. Pues entonces, ¿o era seminario o era seminario? Así es. Muy bien. Ahora dígame, ¿dónde estudió? Mis primeros estudios los realicé en el colegio de Francisco Javier con los jesuitas. Ahí enseñaba el padre Clavijero. Y la carrera eclesiástica la hice en el colegio de San Nicolás, fundado por Vasco de Quirón. Ambos, como sabes, en Valladolid. Gracias. Fíjate que en San Nicolás llegué a ser rector, máxima posición en la que yo podía aspirar. Fueron 20 años gratificantes de trabajo en los que traté de que las condiciones mejoraran. Traté de hacer la disciplina un tanto menos rígida y mejorar las condiciones. Pero después de este periodo fui removido y me mandaron a los jurados. Primero a Colima, después a San Felipe de Torres Mochas y por último, cuando falleció mi hermano José Joaquín, lo sustituí en Dolores. Ahora, dígame una cosa. Si usted estaba tan contento aquí en el colegio de San Nicolás y haciendo tan buen trabajo, ¿por qué lo removieron? No entiendo, ¿nos puede explicar? A mis autoridades les pareció que yo gastaba mucho dinero. Hubo una diferencia entre ingresos y egresos. Esto es porque yo traté de que mejoraran las condiciones en cuanto al alimento y al alojamiento. También mandé a que les hicieran capas más gruesas para que los defendieran del frío. Pero puedo decirte que me tenían envidia, pues estas mejoras me valieron el agradecimiento y la simpatía de los colegiales. Pero también a los jurados fui muy feliz. Traté también de que la gente mejorara su calidad de vida. Yo conocía sus lenguas, el otomí, el tarasco y el mexicano, por lo que la comunicación no fue un problema. Mire cuántas cosas nuevas estamos aprendiendo. Yo no sabía que usted hablara tantas lenguas, con razón tenía tanto ascendiente de los indígenas. Muy bien. Miren, hay quienes han afirmado que el hecho de quitarle la rectoría era un castigo, pero otros dicen que no, que más que castigo fue un ascenso, porque usted ganaba el doble de lo que ganaba en el colegio de San Nicolás. ¿Es cierto esto? Pues mira, aunque ganaba el doble, puedo decirte que el dinero nunca fue la razón principal en mi vida. Yo extrañaba mucho la vida cultural que sentía en San Nicolás. Después de ser removido, nunca más me fue abierta la Academia de Oro. La parroquia de Dolores producía alrededor de 8,000 o 9,000 pesos anuales. ¿Y esto para aquellos tiempos era mucho o poco? Pues no estaba nada mal. Pero yo dejé al presbítero Francisco Iglesias la atención espiritual de los feligreses con la mitad de sus recursos. Y yo me dediqué a fomentar la agricultura, a extender el cultivo de la uva y del gusano de seda, para la moneda, claro está. Esto fue para mejorar la calidad de vida que ella me comentaba. O sea que usted no únicamente se preocupaba por el bienestar espiritual de sus feligreses, sino también por mejorar sus condiciones de vida material. Exactamente. Muy bien. Oiga, por cierto, quiero hacerle un comentario. ¿Sabía usted que en este lugar todavía
fueron plantados por su propia mano y que a estos árboles se les llaman las moreras de Hidalgo y que incluso los tallos con los que se regaban estas moreras, ¿sí? Todavía existen y entonces pues es el principal atractivo de la gente y pues por eso es que van a conocerlas. Pero qué buena noticia. También levanté una fábrica de ladrillos, otra de loza, enseñé a la gente a curtir pieles. Incluso llegué a tener camisas de seda de nuestra propia producción. Me da mucho gusto que me estés diciendo esto, aunque también me dediqué a cultivar el intelecto, a leer y traducir obras. Llegué a tener incluso una pequeña orquesta. ¿Y no extrañaba usted o no le hacía falta comunicarse con personas de mayor nivel intelectual? Mantuve comunicación con personas de apreciable cultura, como Juan Antonio de Riaño, intendente de Guanajuato, y con Manuel Abadique, obispo electo de Michoacán. ¿Con el intendente Riaño? Así es. ¿Y con Manuel Abadique, el que los comulgó? Una amistad de más de 20 años. Eso sí lo sabía. Miren cómo era importante platicar con usted. Me imagino que si usted tuvo todo ese tiempo de amistad con el intendente Riaño, ha de haber sido muy doloroso para usted saber que pereció durante la toma de la Lóndiga de Granaditas. Yo hice todo para que Riaño entendiera nuestra causa y para que si no se nos uniera, por lo menos no nos hiciera la guerra. Finalmente le ofrecí la protección de su familia. ¿Y la aceptó? No, no la aceptó. Él me dijo que la sensibilidad no era compatible con la guerra. Esto porque yo le dije que el ofrecimiento no era por debilidad, sino por sensibilidad, ya que lamentablemente su esposa estaba gravemente enferma. Muy bien. ¿Y qué me puede decir de el obispo Abadique? Me da mucha curiosidad porque pues dice que eran amigos. Abadique fue un gran amigo. Compartimos las lecturas de los libros prohibidos por la Inquisición, esto es de los ilustrados franceses. Él sabía perfectamente la situación de miseria en que vivía el pueblo. Él mismo le mandó representaciones al rey diciéndole que si no se mejoraba la calidad de vida, habría un levantamiento, lo que en efecto ocurrió. Pero él pensaba que la nación la constituían las dos Españas, la europea y la americana, y finalmente se decidió por la defensa de la corona. En cuanto a la excomunión que dictó, puedo decirte que no tuvo validez, porque era un obispo electo, mas no estaba confirmado por el Papa. Además, dicha excomunión perseguía fines políticos en vez de religiosos. Debo decir también que fulminaron excomuniones sobre toda la insurgencia. Yo trataba de calmar al pueblo, diciéndoles que aquellos eran verdaderos católicos, que habían puesto a la religión al servicio de la política. Por supuesto, esto no tuvo mayor problema para nosotros, porque no nos quitaron seguidores, la insurgencia siguió creciendo y creciendo. Entonces, háblame por favor de la situación del pueblo. ¿Qué era tan la primera, como decían? El pueblo estaba sumido en una pobreza terrible. A los indígenas, quienes fueron los primeros dueños de estas tierras, se les hizo menores de edad perpetuos, según la ley de Indias, siempre supeditados al español. Existía la esclavitud. Y por cierto, para los criollos y los mestizos, la situación no era diferente. Muchos incluso venían solamente de España para enriquecerse y después regresaron a la península. A estos les llamábamos cachupines. Bien. ¿Y cómo fue que estando usted en su curato de Dolores, teniendo una vida, digamos, más o menos placentera o pues placentera, no lo sé, desarrollando tantas industrias, ¿por qué se mete usted a este movimiento? Pues finalmente usted no tenía gran necesidad. Los movimientos de estos son muy peligrosos, son muy difíciles y en ellos muchas veces se va la vida. Siempre estuve consciente de la injusticia imperante. Déjame ponerle un ejemplo.
A los peones se les debía pagar 3 reales según había dispuesto la audiencia, y se les pagaba la mitad, y en carne de chivo. ¿Tú crees que esto era justo? Así que cuando fui invitado a las reuniones que se organizaron de los acontecimientos de 1808 en la metrópoli y la Ciudad de México, pues asistí con gran interés. ¿Y quién te invitó a estas reuniones por primera vez y qué se trataba en ellas? Me invitó Allende y deliberábamos el camino a seguir a falta de un rey. Algunos querían iniciar juntas de gobierno como las que se hicieron en la península. Las reuniones se empezaron a organizar en Valladolid, pero fueron descubiertas. Seguidamente se organizaron en San Miguel y en Querétaro. En esta última ciudad fueron organizadas en la casa del corregidor Miguel Domínguez. Su esposa era muy inteligente, además de bonita, y era una muy buena amiga mía, doña Josefa Ortiz de Domínguez, una de las más entusiastas en la causa. ¿Y había usted sido invitado a las reuniones por Allende, que en realidad eran conspiraciones en contra del gobierno? ¿Por qué no fue el mejor dirigente, puesto que él tenía formación militar y usted no? ¿Qué pasó allí? Porque Allende titubeó a la hora de la verdad. Cuando doña Josefa nos mandó avisar que habían aprehendido a los hermanos González, hallando armas en su casa, Allende pensó en huir, lo mismo que Aldama. Si no hubiera sido porque el mozo de doña Josefa insistió en acompañar a Aldama para darnos el mensaje, nos hubieran aprendido y nuestra empresa hubiera acabado ahí. Mire, también se ha informado que la insurgencia fue más bien una guerra civil entre novohispanos y que usted no tenía proyecto político. Incluso se le ha tachado de ser un irresponsable por haber subido al país en el caos. Eso dicen sus detractores. ¿Pero qué nos puede decir de esto? ¿Pero cómo va a ser una guerra civil? Cuando luchábamos por la independencia de una nación, nuestro objetivo estaba perfectamente definido. Queríamos ser autónomos. No hay revoluciones ordenadas. Estas se van haciendo en el camino. Te puedo decir que nuestra presión hubiera sido inútil sin esparcir el fuego de la revolución por todo el reino. Pero había que intentarlo, y lo hicimos con convicción y compasión. Déjame decirte algo. En Dolores inicié con 15 hombres armados de palos y de piedras. Para cuando llegué a Celaya me seguían 50,000. Familias enteras iban detrás de mí. Hombres, sus esposas y sus hijos. Esto es prueba de la inconformidad que existía. Y debo decirlo también, sin falsa modestia, de mi poder de convocar a la gente. Me nombraron capitán general y protector de la nación, y yo estaba legítimamente autorizado para tomar las acciones en favor de ella. Sí, se cuentan anécdotas muy bonitas que la gente cuando marchaba iba feliz, le tenían mucha confianza. Y bueno, ¿qué puede dudar de ese poder de convocatoria? Imagínense a veces para organizar a unas cuantas personas todo lo que cuesta, pues ya me imagino con 70 u 80,000. Realmente pues toda una hazaña. Ahora díganme, ¿cómo se dio el tránsito de buscar ayuda para que España se liberara de los franceses? El tránsito se dio de una forma natural. Se tenía que dar. La invasión napoleónica dejó a España descabezada. No existía más un rey. Y este era el momento preciso para declarar la independencia de la nación. Por eso grita las armas, americanos. El enemigo está débil y sin recursos. Sí, a ver si le entendí bien. Para este tiempo, España había sido invadida, bueno, no más España, toda la península ibérica había sido invadida por los franceses, quienes tomaron como pretexto romper el cerco continental que había y se encaminaban hacia Inglaterra para poderla derrotar, porque en ese tiempo ya en Inglaterra se veía el poderío que iba a tener. Iba a ser el siglo XIX, era el siglo de Inglaterra. Se estaba preparando para ser la reina de los mares, ¿no? Y esto pues obviamente no le convenía a Napoleón. Entonces, él, cuando invade España, hace que el rey Carlos IV, que por cierto tenía fama de ser un debilucho de carácter, muy indigno de gobernar a su país, y al príncipe Fernando VII sí le preocupaba, pero sobre todo su bienestar.
y los hace abdicar en favor de su hermano José Bonaparte. Famoso Pepe Botella. Sí, porque dice que era muy dado a las bebidas espirituosas. Bueno, ante hechos tan vergonzosos, ¿verdad? El pueblo español pues se amotila, y aquí en la Nueva España pues no se sabía qué obedecer, desde luego los franceses no. Entonces ustedes pensaron que ese era el momento oportuno para que se pudieran separar de España. Eso fue exactamente lo que pasó. Muy bien. También, ¿cuáles fueron los argumentos que usted escribió para que la gente los siguiera? ¿Qué les dijo en el acto de Dolores? Se dice que gritó: viva la religión y muera el mal gobierno, viva la Virgen de Guadalupe y Fernando VII. Inicié el movimiento insurgente en la madrugada del 16 de septiembre. Era domingo y llamé a misa más temprano que de costumbre. Le expliqué al pueblo que el objetivo del movimiento era quitar los impuestos onerosos que habían impuesto el feroz monopolio español. Lanzamos vivas a la religión, a la Virgen de Guadalupe y a toda América. Y también a Fernando VII. Solo al principio. Como te dije, Allende era partidario de ello. Además, al pueblo se le había inculcado que el rey era su figura de protección. No se les podía quitar de un plumazo, pero en cuanto pude, dejé de hacerlo. Ahora dígame una cosa, ¿qué implicaciones tenía la independencia en materia económica? Desde el momento en que decidimos tomar las armas para sacudirnos el yugo que por espacio de 3 siglos nos había oprimido, uno de nuestros principales objetivos era acabar con tantos impuestos que no nos permitían adelantar en fortuna. Pero en la crítica situación en la que nos encontrábamos, no nos fue posible la absoluta abolición del impuesto. En cuanto a las urgencias de la nación lo permitieran, yo quería que el pueblo comenzara a gozar del alivio de estas pesadas cargas. En cuanto a los estancos, solamente permití el del tabaco para la manutención del ejército. Se ha dicho que usted se lanzó a la lucha porque sus intereses económicos se vieron afectados por las reformas que hizo la corona española, concretamente. Sí, un poquito más, por favor, ¿gusta? Gracias. Sobre todo las reformas borbónicas que buscaban apretar todavía más al pueblo con pesados impuestos e incluso ustedes, los criollos. ¿Es verdad? Puedo decirte que no fue un mezquino interés mío. Se afectaban los intereses de toda una nación. El feroz monopolio español había impedido que nos desarrolláramos con el falso pretexto de proteger su propia economía. Y como sabes, esto no fue realmente verdad, porque ellos ni se desarrollaron, ni permitieron que nosotros nos desarrolláramos. Sí, claro. ¿Les ofrezco otro pan? Un bolillito, por favor. Es que así es más rico. Ya no creo. Un bolillito recién horneado siempre se agradece. Gracias. Gracias. Sí, como les decía, y finalmente los grandes ganadores van a ser los ingleses y los holandeses, puesto que si no se podía comerciar legal, Empezaron a piratear. empezó la piratería, que muchos de nuestros tesoros fueron a parar a las arcas inglesas, y también el contrabando. Bueno, entonces por eso es que ellos no permiten ese desarrollo. Pero ahora díganme, ¿qué significaba la independencia en materia social? Todo. La esclavitud es contraria a la naturaleza del hombre. Por eso es que la abolimos. Los esclavos libertos podían adquirir tierras como todos los americanos libres. Sus antiguos amos, ya fueran americanos o europeos, debían regresarles su libertad en un término de 10 días, so pena de muerte. Sí, incluso yo tengo entendido que aquí en México la abolición de la esclavitud fue mucho primero que en las 13 colonias, y que muchos esclavos negros se pasaban del lado mexicano para poder ser así libres. Y miren, nosotros tenemos la creencia de que ellos siempre son los paladines de la libertad, pero en ese sentido, pues fuimos nosotros los que iniciamos este proceso. Me parece de lo más interesante. Oiga, pero también, ¿sabe qué? Hay quien dice que usted no tenía claro
Pero qué barbaridad. No lo sabía, en mi tiempo me atacaron de todo, menos de no querer la independencia. De hecho, esta fue la causa por la que me aprendieron. Me degradaron como cura y me quitaron la vida. Hablar poco de la independencia, pero si no hablé de otra cosa. Seguro tales afirmaciones las ha hecho algún mentecato que nunca me ha leído. Desde la carta que le envié a Riaño, le expliqué que el objetivo era conseguir la independencia de España. Pero primero, por supuesto, había que conseguir esa intendencia. En cuanto a no entender el concepto de que es una independencia, no puedo ser corto de entendimiento. Verás, en mi tiempo fui considerado el mejor teólogo de mi diócesis. En mis disertaciones encontré la forma más clara para enseñar teología. Así me gané el aprecio de varios obispos. Tales afirmaciones son tan absurdas que no creo que exista alguien que las crea. Están peor que las calumnias de la Inquisición. Mire, yo sí lo sé. Lo que pasa es que actualmente está muy de moda una historiografía neoconservadora. Hasta muchos dicen que son contrahistoriadores y contrahéroes, que están tratando de desvirtuar toda la obra que hizo usted, no nomás usted, sino varios otros de nuestros personajes más importantes, ¿verdad? Un tal Krause, un tal Carlos Tello Díaz, y entonces, bueno, para no hacerle el cuento tan largo, han llegado a decir que el padre de la patria, el verdadero iniciador de la independencia, ¿sabe quién fue? Nada menos que Félix María Calleja. Pero qué aberración. Nunca me hubiera imaginado yo tal cosa. De seguro los que afirman esto son partidarios de los gachupines y hubieran querido que siguiéramos dominados bajo la tiránica corona española. A juzgar por sus argumentos no creo que tengan mucho éxito. Basta con que la gente de hoy lea todos mis documentos. No les des importancia, porque te aseguro que no la tienen. Eso yo sí lo sé, pero lo que pasa es que el grueso de nuestra población no tiene acceso a la lectura de sus cartas, de sus bandos, de sus arengas, y en cambio estos neoconservadores sí tienen a su disposición todos los medios de comunicación y por eso pues confunden a la gente. Entonces, por ejemplo, sus errores los marcan mucho y los aciertos no. Pues hay que difundir mis cartas, mis bandos y mis proclamas. Entiendo que lo que estamos platicando hoy lo vas a difundir en un texto. No le quepa la menor duda. Lo voy a publicar en mis libros, lo voy a publicar en mis artículos periodísticos, haré conferencias, bueno, es más, hasta en los atrios de las iglesias lo voy a hacer. Me parece perfecto. Que sí me parece sumamente importante. Bueno, pero también déjame decirle una cosa. No creo que usted es el único que esté en la mira. También, por ejemplo, este personaje usted ya no lo conoció porque surgió varios años después. Benito Juárez. Mire, su historia es fascinante porque él se encumbra desde lo más humilde, era un niño indígena, pobre, y se encumbra hasta lo más elevado a que se puede aspirar en este país, que fue presidente de la República. Incluso se le nombra benemérito de las Américas y se han dedicado a señalar sus errores, que sí los tuvo, era un ser humano, pero fueron más sus aciertos, pues fue nada más y nada menos que el creador del Estado moderno. Y también tienen en la mira a Zapata, un mestizo que luchó por tierra y libertad para los indígenas. Pero mire, finalmente, déjame decirle que Juárez, ¿qué cree? A un estado de la República le puso su nombre, ¿sí? El estado de Hidalgo. Y si usted supiera que hay tantas escuelas, tantas calles, tantas, bueno, hasta en pinturas, bueno, hasta en las monedas estamos ahí. Ahí está su efigie. Qué bueno que haya tenido yo tantos seguidores, aunque no me extrañe. Así tenía que ser. La nación americana está constituida primeramente por los indígenas, quienes fueron los primeros dueños de estas tierras, seguido por los mestizos y todos los nacidos aquí. Me emociona saber que los indígenas hayan llegado a presidir el gobierno y también que mi nombre esté en tantas escuelas, monedas, etc. Yo dije una nación en fermento, pero me
comentabas que han dicho que yo sumí al país en un caos. Sí, esto viene desde los tiempos en que usted luchó en Guanajuato y un señor conservador, bueno, así le llamamos ahora, Lucas Alamán, él dice que usted sumió a la nación en un caos de la que fue muy difícil sacarlo y que usted fue radical en lo social, pero que en lo político se quedó muy corto. Es más, dice que usted ni siquiera tenía programa de gobierno. Alamán, sí recuerdo ese niño. Era una familia acomodada en Guanajuato. Llegaron a pedirme protección. Como te he dicho, las revoluciones nunca son ordenadas. No sé a qué se refiere con eso de corte en lo político. La independencia de América es un gran proyecto político. Significa la libertad de gobernarnos por nosotros mismos. En todos lados por donde pasé, quité a las autoridades españolas y puse autoridades insurgentes. Organicé a mi gobierno en Guadalajara con un secretario, un consejo y un ministro plenipotenciario para negociar un tratado ofensivo y defensivo con Estados Unidos. Quería convocar un congreso con representantes de todas las villas, naciones y lugares, pero ya no tuve tiempo. Tomé las 3 intendencias más importantes y revolucioné en unos cuantos meses gran parte de la Nueva España. ¿Te parece que eso es estar corto en lo político? Incluso, déjame enseñarte. Este es mi plan de asignación. Envié a Morelos a insurreccionar el sur y tomar Acapulco. A José María Torres para Nueva Galicia. A José María González de Hermosillo lo envié a Sinaloa y a Sonora. A José María Mercado a tomar Tepic y el puerto de San Blas. Asigné a Rafael Iriarte a Zacatecas. A Mariano Aldama con Francisco Sordo para Puebla y APA. A Manuel Sánchez a reclutar a la familia Villagrán rumbo a Huichiapa. Y a Bernardo Gutiérrez de Lara le encomendé la campaña de Texas. Oiga, pues prácticamente abarcó toda la Nueva España. Así es. Y planteé lo más importante: la independencia económica, política y social de la nación en mis cartas y en mis proclamas. Pues no dejó prácticamente nada sin considerar. Claro que no. De hecho, planteé la organización de un congreso republicano con representantes de todas las villas, lugares y regiones para dictar leyes suaves y acomodadas a las necesidades de cada población. ¿Un sistema federal como el que inventaron en Estados Unidos? Pues ahora que lo mencionas, no lo llamé así, pero es en cierto sentido parecido al que implementaron los angloamericanos al independizar sus 3 colonias. Una ciudadanía voluntaria. Claro, queríamos quitarles el poder y mandar a España a todos los europeos y los que se opusieran a la independencia. Dispusimos de sus bienes para mantener el movimiento, pero a quienes se nos unían se les regresaría más tarde. En caso de la resistencia obstinada, yo no respondería por las consecuencias. Mire, señor Hidalgo, si bien es cierto que yo me he declarado admiradora suya, pero como periodista tengo que ser objetiva y por supuesto que no hago concesiones. Entonces, miren, también es justo decir que las masas se le desbordaron y lo rebasaron. Masacraron a los españoles. La matanza de la Alhóndiga de Granaditas es pero épica. No solo por donde usted iba pasando, incluso dicen que hubo muchas ejecuciones que fueron mandadas por usted. Por ejemplo, como la del Cerro del Volcánete, como la de Barranca de Bateas, la misma que ocurrió en Oblatos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eva, estábamos en guerra. ¿Era su vida o la nuestra? Así son las guerras, sangrientas. ¿Recuerdas la Revolución Francesa? La guillotina no dejó de trabajar ni de noche ni de día. Y sí, en efecto, hubo ejecuciones por órdenes mías. Para toda campaña militar, los prisioneros de guerra son un lastre. Se tienen que alimentar y además transportar. En nuestro caso, no contábamos con un ejército profesional ni teníamos los recursos, ni siquiera para mantenernos a nosotros mismos. ¿Y se siente usted satisfecho? Por supuesto, hice todo lo que pude. Quienes afirman que sumí al país en un caos ignoran que organicé al gobierno en toda forma cuando establecí mi gobierno en Guadalajara. ¿Y si estaba todo tan bien organizado? Entonces, ¿qué fue lo que falló?
Eva no era una empresa fácil. No la podíamos concluir los que la habíamos iniciado. Y menos en 6 meses, que fue lo que yo duré en la guerra. Lamentablemente no teníamos tropas y España mandaba más y más y más enemigos. Calleja fue terrible e implacable y mis diferencias con Allende tampoco nos ayudaron. Mire, otra pregunta que a lo largo de muchos años, muchos historiadores, periodistas y la gente en general que se hace es la siguiente. Usted cuando llega al Monte de las Cruces, ya prácticamente a las puertas de la Ciudad de México, y usted venía triunfando, venía de victoria en victoria, ¿por qué no entró a la Ciudad de México? ¿No estaba usted consciente de que si hubiera triunfado, si hubiera tomado la capital del virreinato de la Nueva España, esto nos habría ahorrado por lo menos 10 años de guerra, de derramamiento de sangre, de tanta economía perdida? ¿Por qué no entró? ¿Qué pasó? ¿Qué lo motivó a tomar la decisión? Sé que nuestro repliegue después de la victoria del Monte de las Cruces se ha interpretado como un acto pusilánime, pero te puedo asegurar que no lo fue. Después de esta racha de victorias que has nombrado, nuestras municiones se encontraban agotadas. Por lo tanto, entrar de esta forma a la Ciudad de México hubiera significado una matanza aún más grande que la de la Alhóndiga de Granaditas. Por eso es que resolví su repliegue, para abastecerlos en cuanto a alimento y municiones. Y otra cuestión, usted que tanto habla de principios y de cosas, ¿por qué aplicó de sus principios en su retractación final? La tortura mental es casi tan fuerte como la tortura física. Puedo decir que es aún mayor. Aquella retractación es apócrifa, la redactó la Inquisición. Todo el mundo sabe que no contiene ni una sola de mis ideas, ni uno solo de mis sentimientos. Bueno, también se le acusa de que usted afirmó que las excelentísimas autoridades de la Real y Pontificia Universidad eran una cuadrilla de ignorantes. Pues porque lo eran, daban explicaciones que ni ellos mismos entendían. Pero usted no considera que todos estos comentarios pues eran actos de soberbia. Yo los considero más bien actos de inteligencia. Ay, sí, ahora entiendo por qué le decían el zorro. Ah, estás enterada de mi apodo. Así es, así me llamaban mis compañeros de seminario, el zorro. Cada año, miren, en una ceremonia, el 15 de septiembre, se repite su grito lanzando diversas vivas. Perdón. ¿Por qué el 15 de septiembre? Si yo inicié el movimiento en la madrugada del 16 de septiembre. Bueno, le explico. Lo que pasa es que en el siglo pasado hubo un gobernante llamado Porfirio Díaz, que era el presidente de México, ¿sí? Y se engolosinó tanto con el poder, le gustó tanto la sillita presidencial, que por más de 30 años no se quiso quitar de allí y acostumbraba hacer la fiesta de su cumpleaños el 15 de septiembre. De hecho, su cumpleaños caía el 15 de septiembre. Y hacía unos bailongos y hacía unas pachangas, ¿para qué le cuento? Ahí en el Palacio Nacional. Y él se da cuenta de que si daba el grito, ¿sí? como el que usted realizó, pues esto le daba mucho más realce a sus fiestas. Entonces, por eso es que se quedó como tradición y ahora el 15 de septiembre es cuando se da el grito. Otra vez, la política haciendo uso de la historia. Pues sí, así es. Ahora, ¿podríamos afirmar que quiso establecer un gobierno republicano si lo de Fernando VII fue una máscara temporal? Eso es claro. Por eso propuse la formación de un Congreso Nacional, como consta en el plan que le refería a Morelos. En él se incluyen todas las acciones que deberíamos tomar para hacer un sistema republicano. Pero primero, por supuesto, había que ganar la independencia. Yo ya no tuve tiempo de hacer el Congreso. Pero lo hicieron sus seguidores. Miren, Ignacio López Rayón organizó una junta en Zitácuaro, ¿sí? Y después Morelos convocó en Chilpancingo al Congreso que usted planteó, y en Apatzingán en 1814 por primera vez hay una constitución en
político. Y esto, pues, aunque no se puso en práctica, ya le fue dando forma de nación. Qué bueno que se haya hecho el Congreso. Morelos era un muchacho muy inteligente. Fue mi alumno en San Nicolás. Yo le vi piernas de jinete. Por eso es que cuando fue a buscarme lo mandé a insurreccionar el sur. Claro, sí, se ve que tuvo un excelente maestro porque Morelos, yo lo considero un personaje pues casi de la talla de usted, en el sentido de que también él eligió otro bando, suprimiendo la esclavitud. No, otro día platicamos, por ejemplo, del glorioso sitio de Cuautla. Era un genio militar nato, porque no era un militar de carrera, y déjame decirle que en solo 5 campañas logra tomar desde Acapulco hasta Oaxaca y de ahí a Orizaba. Organizaba su ejército de una manera, bueno, que hoy nos asombra. No me extraña, pero ahora dime, ¿qué pasó con el movimiento después de mi muerte? ¿Cómo logró Morelos consumar la independencia? Es que no fue Morelos el que consumó la independencia, fue un militar realista. ¿Realista? Llamado Agustín de Iturbide. Él dice que lo conoció a usted cuando usted estaba en Valladolid y que le ofreció el grado de general. Era un aguerrido militar y fue cruento con el ejército insurgente, pero él era muy astuto políticamente y se aprovechó de que habían ya pasado 11 años y tanto el ejército insurgente como ellos mismos estaban muy cansados. Entonces, pues de esta manera se consuma la independencia en el año de 1821. Iturbide, no lo recuerdo, pero tal vez lo conocí cuando hacía proselitismo con nuestra causa. Esto que me comentas es una pena. Es una pena que la misma campana que sonó en Dolores no haya sido la que sonó cuando se consumó la independencia. Sí, así es. Y pues como una nueva constitución se iba a poner en práctica en España y probablemente en la Nueva España, pues entonces los criollos, la gente pudiente, dio la oportunidad de ahora sí separarse definitivamente de España. No, eso no era una empresa fácil. La Nueva España era la joya más preciada de la corona. Ahora dígame, dada su formación religiosa, ¿no tuvo usted remordimiento sobre las matanzas de la logia de Granaditas? Me hubiera gustado que las cosas fueran de otra forma. Murió mucha gente y eso siempre va a ser una pena. No obstante, así son las guerras. Los realistas pasaron a cuchillo a muchísima más gente que nosotros. Para mantenernos bajo su yugo, arrasaban con poblaciones enteras. Sí, puedo decir que estoy satisfecho. El Dios de la naturaleza es la fuente de los derechos que debemos reclamar con ríos de sangre si es preciso. Hábleme ahora de sus días en la prisión. Bueno, como sabes, mis diferencias con Allende se agudizaban cada vez más, a tal grado que intentó envenenarme cuando fuimos a conseguir municiones de Estados Unidos. Estaba tan empecinado en tenderme una trampa que bajó la guardia y no se dio cuenta que lo traicionaba. Nos hicieron prisioneros juntos en la catita de Baján y nos transportaron por Monclova hasta Chihuahua. Ahí nos procesaron. A mí primero se me degradó como cura, después se me condenó a muerte. Estuve 3 largos meses en un calabozo. Tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar. Recorrí toda mi vida, mis felices años en la hacienda de Corralejo, la vida junto a mi padre y mi madre, mis hermanos, los años productivos en el colegio de San Nicolás, los años en la rectoría. Recordé también mi estancia en los curatos, primero Colima, luego San Felipe, Dolores, las tardes literarias, las tertulias, y lo bellos que se veían en los campos plantados de vid y de olivo, porque los pérfidos españoles no permitían que plantáramos. ¿Sabes? Con imaginación y esfuerzo se puede hacer el vergel. También me acordaba yo de mis amores, de Josefa, de Viviana, de Manuela y de mis hijos también,
¿Qué sería de ellos ahora? Tuve, como te digo, mucho tiempo para conseguir la paz, para ponerme a cuentas con Dios y conmigo mismo. ¿Lo obligaron a retractarse para poder darle la comunión? Desde luego, como ya te dije, la retractación no la redacté yo, no contiene ni una sola de mis ideas. El propósito de esta era acabar con el movimiento, pero yo sabía que no iba a lograr su propósito y terminé mi vida en paz con Dios y conmigo mismo, te he dicho. ¿Lo maltrataron durante su aprehensión? Para fortuna mía no. Mis custodios eran buenas personas y trataban de hacerme esos días más llevaderos. Les dejé una muestra de mi agradecimiento en mi prisión. Déjame comentarle que esos versos, si uno va a Chihuahua, todavía existen. Están donde usted estuvo preso y todavía se pueden leer. Oiga, son bellísimos. Mire, uno de sus custodios fue Ortega y usted le dedica este verso. Ortega, tu crianza fina, tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable, aún con gente peregrina. Tiene protección divina la piedad que has ejercido por un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Melchor, tu buen corazón ha donado tu pericia, lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido en cuanto te es permitido. Partes el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido. Así es, esos fueron los versos que les dediqué a mis cantores. Por otro lado, mis ejecutores eran novatos. Por más que yo traté de tranquilizarlos ofreciéndoles dulces, no lo logré. Yo me puse la mano en el pecho para que pudieran latinar a mi corazón, pero estaban tan nerviosos que fueron necesarias varias descargas para acabar con mi vida. Primero, me destrozaron el estómago, pero yo no perdí la calma. Estaba seguro de que había iniciado yo una revolución justa y necesaria, de que tarde o temprano los americanos obtendrían su libertad. ¿Y qué noticias tuvo del movimiento antes de morir? Ninguna. Mis captores me dijeron que con mi muerte se acabaría el movimiento, pero yo sabía que más americanos se levantarían y que por fin América algún día lograría su independencia. Mira, Eva, yo me encuentro muy cansada. Tengo entendido que hemos redactado un texto bastante amplio. Me gustaría verlo antes de que lo publiques, por si hay que hacerle alguna precisión. Pues me parece importante que la gente conozca las razones de mi actuar. ¿Te parece si nos vemos dentro de un mes? Sí, señorita. Y le reitero mi agradecimiento. ¿No ocupan la señorita Luna? No, así está bien. ¿Tienes que te lleve a tu casa? Sí, muchas gracias. La cuenta se encuentra cubierta. Gracias, señorita. Puesto que no le permitieron a su carruaje estacionarse junto a la puerta. Nunca voy a olvidar que me estrechó su mano. Nunca voy a olvidar esa mano fuerte, penosa, de dedos largos, de movimientos elegantes, sus maravillosos ojos verde claro, que parecían dos uvas, su cabello terso y suave y su tez morena. ¿Cómo le di gracias a la vida que me haya permitido esta entrevista y pues dentro de muy poco tiempo, un mes? Ay, Dios mío, no me voy a poner mucho más nerviosa porque lo voy a ver otra vez, lo voy a